8.2. La revolución industrial en España en el siglo XIX. El sistema de comunicaciones, el ferrocarril, proteccionismo y librecambismo, la aparición de la banca moderna. Apartado A. La revolución industrial en la España del siglo XIX. La revolución industrial en España fue una industria muy tardía, desequilibrada e incompleta por varias razones. Inestabilidad política, falta de materias primas, fuertes cambios de modelo económico, mercado interior limitado, escasez de capital, estancamiento de la agricultura, factores socioculturales y que la industrialización se centró exclusivamente en las zonas costeras. En 1830, el sector textil de Barcelona había iniciado su industrialización, pero la pérdida de las colonias le afectó duramente al desaparecer con ello el mercado cubano. El desarrollo del sector siderúrgico comenzó a partir de 1830, pero hasta 1880 no se produjo dominio de la siderúrgica vizcaína. En cuanto a la minería, los recursos españoles eran muy importantes, pero la explotación de los mismos estaba en manos extranjeras. A finales de siglo aparecieron nuevos sectores, la industria eléctrica y otras industrias que fomentaron el crecimiento. Apartado B. El sistema de comunicaciones, el ferrocarril. Durante la segunda mitad del siglo XIX se produjo en España una mejora del sistema de comunicaciones, debido a motivos económicos y políticos. El cambio más significativo fue la construcción del ferrocarril. El inicio fue tardío, por razones técnicas y económicas, pero su funcionamiento fue una importante evolución. En 1848 entró en funcionamiento el primer tren español que comunicó Barcelona con Mataró. En 1855 se promulgó la Ley General de Ferrocarriles, cuyo objetivo fue planificar la construcción de la red ferroviaria y encontrar inversores. Para financiar estos proyectos, en 1856 se aprobó una ley de sociedades bancarias y crediticias que permitió la entrada de los bancos, especialmente los franceses. Las consecuencias económicas del desarrollo del ferrocarril fueron muy importantes y a su vez contribuyó a la modernización del país, ya que abarató los costes de transporte, lo que produjo importantes cambios sociales. Sin embargo, la construcción del ferrocarril también tuvo algunas consecuencias negativas. La decisión política de crear una red radial con centro en Madrid fue muy perjudicial para las zonas industrializadas que se encontraban en la periferia. Apartado C. Proteccionismo y librecambismo. El proteccionismo fue una política económica que defendía la producción nacional frente a cualquier otra fuente de abastecimiento. Mostró preferencia sobre la industria textil catalana frente a la competencia británica, el cereal castellano frente al de Cilicia o Egipto, el carbón asturiano frente al inglés y la siderúrgica vasca frente al hierro sueco. El librecambismo, por el contrario, consistía en que los comerciantes y los consumidores se beneficiaban con la competencia de productos más baratos, considerando otras opciones. Los conservadores defendieron el proteccionismo, mientras que los progresistas eran menos estrictos y admitían el librecambismo. Este hecho fue fundamental en el desarrollo económico del país. En España tuvimos dominio conservador, por ello los aranceles eran más altos que en el resto de Europa. Fernando VII aprobó un gravamen elevado que Espartero redujo. En 1869, Figuerola aprobó un arancel librecambista que abrió mercados, pero en 1875 Cánovas suspendió dicho arancel. En 1891, el propio Cánovas aprobó otro arancel mucho más restrictivo por la presión de los proteccionistas. Apartado D. La aparición de la banca moderna. A principios del siglo XIX había solo un banco, que era el Banco de San Carlos, fundado durante el reinado de Carlos III. A finales del reinado de Fernando VII se creó el Banco de San Fernando y en la década moderada se construyó el Banco de Isabel II. Posteriormente, con la intención de financiar el ferrocarril, se aprobó la Ley de Sociedades Bancarias y Crediticias. Fruto de la evolución económica nació el Banco de España y algunos bancos privados regionales.
Hasta principios del siglo XX no hubo grandes bancos nacionales españoles de carácter privado. Por otro lado, durante el primer tercio del siglo XIX, el sistema monetario español mantenía las características del antiguo régimen. En el reinado de Isabel II se produjeron la moneda única, real y escudo, y en 1868 se introdujo la peseta. Si te interesan mucho los contenidos de este canal, puedes suscribirte y darle a la campanita, así cada vez que subamos un vídeo se te notificará automáticamente y estarás al día de todos los ejercicios que resolvamos.